Ahora lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a crear las curvas de control de cada uno de los sistemas del esqueleto que van a mover nuestro rig. Entonces, para esto lo que nosotros debemos tener en cuenta como riggers es que debemos crear curvas que sean fácilmente seleccionables para los animadores, y también que dentro de una misma producción tengamos una coherencia en las formas y en los colores que van a tener cada una de nuestras curvas. Entonces, por ejemplo, en la zona del torso solemos tener círculos. Aquí, pues bueno, las formas sí son variadas. Algunos hacen un triángulo, algunos hacen unas flechas, otros hacen trapecios. Lo mismo acá. Entonces, finalmente la forma de los huesos los determina es el rigger, y quizás también las necesidades que tenga el personaje y el equipo de animación. Pero algo que siempre es importante es que sea fácil de seleccionar. Entonces siempre es bueno que nosotros tengamos como referencias. Por ejemplo, aquí tenemos este rig de este personaje y vemos, digamos, que los sistemas de control, las curvas de control, y vemos que tienen unos colores que identifican cada una de las partes. La parte izquierda de la derecha está diferenciada por el color, y miren también las formas son bastante simples pero muy fáciles de seleccionar. Tendremos que obviamente si vamos a animar este personaje, pues mirar dónde está cada cosa, pero prácticamente aquí es lo que nosotros vamos a hacer ahora, y es crear esas curvas que van a mover a nuestro personaje. Siempre nos sirve esto como referencia. Volviendo aquí a nuestro personaje, lo primero que debemos tener en cuenta siempre es que nuestras cadenas tengan la opción de deformación apagada, y también que el sistema de rotaciones sea el adecuado. Entonces recordemos cómo hacemos eso. Vamos al Control Tab, vamos al modo pose. Todo lo que nosotros vamos a trabajar para crear las curvas lo haremos en modo pose. Aquí en la parte de propiedades vemos que esta es una cadena de control, pues no tiene propiedades de deformación, y al mismo tiempo también tiene el sistema correcto de rotaciones. Sabemos, claro, que podemos seleccionar todos los huesos de una cadena y darle control R para seleccionar el sistema de rotaciones, y también podemos darle al W para deshabilitar la opción de deformación. Lo que vamos a hacer es crear el control aquí del torso. Así que lo que vamos a hacer es seleccionar esto, vamos a dar Shift A para crear una forma, y en este caso me va a servir el círculo. Pues bueno, tiene un tamaño bastante grande y de pronto diríamos, no, pues es más pequeño esta zona, pero lo que nos vamos a dar cuenta es que primero vamos a enlazar la forma de este hueso con este círculo para que podamos ver en tiempo real el tamaño finalmente que debe tener. Vamos a seleccionar el hueso. Vamos a ir al editor de propiedades, vamos a seleccionar aquí este icono del hueso, y vamos a ir a la parte que dice Viewport Display, y aquí en Custom Shape podemos hacerlo de dos maneras. Podemos buscar aquí en el listado y seleccionar el círculo, o podemos tomar el gotero y tocar aquí, y vemos ya que el hueso tomó la forma de este círculo. Es más grande, entonces si lo queremos modificar, incluso tiene una rotación un poco extraña según la orientación del hueso, claro. Entonces vamos a darle Tab, vamos a ir al modo edición, y vamos a darnos cuenta que si editamos la forma, miren que el hueso replica esas modificaciones, pero es un poquito extraño porque no tienen las mismas orientaciones ni el mismo tamaño. Entonces, para esto lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a instalar un add-on, el cual tendrán allí también disponible para que ustedes lo puedan descargar e instalar. Y vamos a ir aquí a Edit, Preferencias, vamos a ir aquí a Add-ons y vamos a buscar instalar este add-on. En este caso es este add-on que se llama Orient Custom Shape, ¿vale? Entonces así, simplemente en el punto zip le vamos a decir instalar, y vamos a habilitar. Este add-on no aparece aquí como usualmente a
veces aparecen, digamos que la mayoría de los add-ons aparecen acá. De hecho, los add-ons aparecen dependiendo de su funcionalidad. En este caso, entonces nos vamos a dar cuenta de dónde aparece. Y miren que aparece aquí en la parte de propiedades. Y aquí está Orient Custom Shape. Lo que va a hacer es que el círculo que nos está sirviendo de base se va a orientar exactamente y va a tomar las propiedades que tiene el hueso realmente. Y miren que si ya seleccionamos aquí, obviamente como están encima uno de otro, pues se hace difícil la selección. Se le da prioridad al hueso en el modo pose, así que lo hacemos aquí desde el outliner. Y vamos a la parte de edición, y ya desde acá nosotros podemos darle la forma correcta que necesitamos. Entonces siempre es importante que nosotros dediquemos tiempo para que estas curvas nos queden bonitas, para que queden bien, como lo decíamos, fácilmente seleccionables, pero al mismo tiempo que no sean tan invasivas en el rig, porque es claro que vamos a tener muchas curvas de control dependiendo a la cantidad de sistemas de control que tengamos. Incluso podemos jugar con cada uno de los vértices si así lo quisiéramos. Ya pues digamos que así nos quedaría la forma de nuestro hueso, de nuestra curva de control. Ok, entonces aquí ya tenemos nuestro control de la espalda. Y bueno, tendríamos que hacer así lo mismo para las otras espinas, por ejemplo. Vamos a hacer entonces ahora lo que sería el control aquí de la pelvis. En este caso vamos a hacerlo de manera rápida. Como les decía, ya la forma la define cada rigger. Podemos jugar incluso con esto. Vamos a hacerlo con un cubo, pero del cubo solo necesitamos las aristas. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a ir a la parte de edición y vamos a darle al X, y solo le vamos a decir aquí que borre solo las caras. Y al borrar solo las caras nos quedamos con todas las aristas, que es lo que necesitamos. Dado que cuando editamos y escalamos, pues finalmente tenemos que volver a editar aquí, entonces lo que nosotros debemos hacer es siempre enlazar primero y luego sí modificar la forma. Ahí ya tenemos entonces la forma de cadera. Una vez que nosotros vamos construyendo, de pronto no lo hice aquí en el inicio, pero una vez que nosotros vamos construyendo es muy importante la nomenclatura y lo que vamos a hacer aquí a continuación. Entonces al principio, al crear un rig, pues de pronto tenemos que construir muchas curvas de control y nos tome tiempo, pero lo bueno es que una vez que tengamos el primer rig, esas formas las podemos nosotros exportar o bueno, importar a la escena donde estemos nosotros rigeando y traer el grupo de las curvas. Entonces ya les voy a decir qué grupo es el que nosotros deberíamos traer para que una vez trabajadas todas estas curvas, pues nos queden para los siguientes rigs que vamos a trabajar. Entonces aquí viene bien organizar un poquito esto, y es que vamos a crear unas colecciones que contengan lo que es el rig, que contengan la geometría y que contengan pues ahora estas curvas de control. Entonces vamos aquí a manejar esta nomenclatura. CH de character en inglés, que es personaje. Entonces le damos así, y en este caso pues este es el nombre del personaje. Vamos a crear aquí otra colección. Vamos a coger toda la geometría allí. Contenga el rig. Y finalmente vamos a crear aquí una que la vamos a designar como WGT. Este grupo se llama WGT, abreviando la palabra en inglés widget,
y esto se debe a un add-on que pues desafortunadamente aún no ha sido actualizado para estas nuevas versiones, pero lo que hacía realmente ese add-on era pues facilitar un poco este trabajo de creación de curvas. Una vez que uno las creaba ya quedaban acumuladas allí en las formas del add-on y uno las podía usar en todos los rigs que estuviera trabajando, y al mismo tiempo cuando uno creaba él automáticamente alineaba la forma y la nombraba y etcétera, entonces aceleraba el proceso. Entonces de allí hemos heredado, digamos, que este orden en esto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que voy a seleccionar el hueso y con F2 voy a copiar el nombre, y en este caso lo que voy a hacer es cambiar aquí a WGT guión y pego el nombre, ¿vale? Y aquí en el shape lo que vamos a hacer es dejarle el mismo nombre del control. Eso es, y lo subimos aquí a este grupo. Entonces aquí hay algo también bien importante. Bueno, aquí vamos a estar acumulando todos los WGTs y debemos aquí habilitarle estas dos opciones o filtros de visualización. Entonces este primer ojito es visualización del viewport. Este también está más ligado a todos los viewports, pero este es el que nos interesa principalmente, que es apagarle la visibilidad o la opción de que salgan en el render. Entonces es algo curioso que si nosotros no lo hacemos, nosotros podríamos animar todo esto y ya en el proceso de render estas curvas aparecer y ser renderizados, y eso dañaría todo nuestro render y tendríamos que volver a sacar render. Entonces por eso nosotros debemos acumular esto en este grupo, y lo que vamos a hacer es no apagar esto para cada una de las curvas porque pues serían muchas. Entonces por eso nos viene bien dejar todo en una colección, y vamos a apagar las propiedades de la colección y al mismo tiempo vamos a deshabilitar esa colección. ¿Listo? Entonces de esta manera así nos aseguramos que Blender, a pesar de que esta colección esté habilitada, pues no tiene habilitadas estas opciones y jamás vamos a cometer ese error de que salgan en el render. Vale, vamos a hacer de pronto aquí una forma compuesta para lo que sería la clavícula, dado que es un hueso que queda siempre escondido y de difícil visualización. Podríamos prácticamente hacer un círculo más grande o un cubo aquí bien grande, o podríamos hacer el siguiente. Como les decía, esto ya como que lo decide cada rigger. Por ejemplo, literalmente nosotros podemos modelar las curvas, ¿no? Entonces en este caso podemos coger este borde, clic derecho, subdividir, pasar a vértices y darle al E para extruir. Y lo que voy a tratar de generar aquí es una especie de alfiler. Para que sea fácil de seleccionar. Nosotros podemos hacer, digamos, que formas compuestas, así que en este punto podría perfectamente arrastrar el cursor y aquí crear, no sé, de pronto un cubo, un círculo. Perfectamente nosotros lo que hacemos a un lado pensaríamos que lo podemos duplicar o hacer una especie de mirror, pero este paso sí no aplica. Sí o sí tenemos que crearlas para ambos lados. Obviamente que lo que creamos a un lado nos sirve para el otro. En este caso voy a sacar esto momentáneamente para poderlo editar, y lo que voy a hacer es que voy a tomar esta forma y la voy a duplicar. Entonces digamos que voy a hacer la clavícula del otro lado. Lo que hice fue duplicar aquí el WGT o la forma, y entonces vamos acá y miren por ejemplo que no nos queda exactamente igual, ¿no?
a pesar de que los huesos están reflejados literalmente, no nos están quedando exactamente igual. Bueno, pues aquí ya es un trabajo, un detalle que debemos tener como los riggers para que estas curvas nos queden pues lo más parecidas posible. Y para hacer esta curva de control, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a crear un plano. Igual que el cubo, vamos a borrarle solo las caras. Vale, podríamos decir que tal vez así ya esa curva nos serviría, pero podemos dejarla un poquito más bonita. Entonces podemos darle un bevel, lo hacemos con Control Shift B grande, y recuerden que con el scroll le damos mayor cantidad de divisiones. Una vez que hemos creado todas las curvas de control, lo que nos resta es ponerles o asignarles un color para poderlas diferenciar. Viene bien entonces referenciarnos aquí. Por ejemplo, podemos usar para el centro color amarillo, para el costado izquierdo el azul y el costado derecho el rojo. Obviamente habrán algunas curvas especiales que ya haremos de pronto para el rostro o que queramos añadir para los dedos, etc. Vamos a seleccionar el hueso y vamos a ir aquí al icono del armature de este personaje. Vamos a seleccionar la etiqueta Bone Groups y vamos a decirle que se va a crear aquí un grupo. A este grupo le vamos a asignar pues el color que queramos usar, ¿no? Puede ser el amarillo, estos tonos naranjas, el que nosotros decidamos. Y vamos también a ponerle un nombre. No es estrictamente necesario, simplemente que nos servirá para distinguirlo. Y vamos a hacerlo así, control, y este sería, no sé, el amarillo o el naranja. Y lo que nos haría falta es darle aquí en asignar. Y miren ya que el control se pinta de ese color. Entonces, bueno, ya cuando nosotros hayamos construido todo esto, como vemos, nos toma un poquito de tiempo, no es un trabajo tan difícil, pero pues nos podemos divertir un poco después de haber salido de ese proceso doloroso del pesado, ¿no? Y este es el grupo que nosotros cuando queramos coger estas curvas y no tener que volverlas a crear, pues simplemente lo que vamos a hacer es traer a la nueva escena donde estemos rigueando esta colección de WGT.